Pues bienvenidos nuevamente a mi casa, al Nido de la Garza, donde recibo a los amigos entrañables, donde recibo a los que nos cuentan la historia todos los días, para contar pues las historias de los que cuentan la historia. En esta ocasión me emociona particularmente porque no nada más se trata de un amigo muy querido desde hace muchos años, sino de un periodista y un cronista que admiro profundamente, que le admiro además tantas cosas en su estar en el mundo, en su estar en la vida, su amor incondicional por el pasado, su curiosidad por las muchas historias del pasado. Yo digo que tiene una obsesión por la nostalgia y lo escribe cuando en cada uno de sus libros uno lo nota, y sobre todo admiro, respeto y celebro y acompaño, como muchos de sus colegas, la enorme valentía con la que lleva su oficio como periodista. Bienvenido a mi nido, querida Héctor Mónica, de Mauleón. gracias por la invitación. Gracias. Te agradezco mucho. Al contrario, gracias, porque yo sé que tú eres muy cuidadoso con hacer este tipo de entrevistas. Así que quiero que te sientas como lo que es tu casa. No, hombre, mil gracias, mil gracias. No, simplemente poder conversar contigo es para mí un privilegio de muchos años. De muchos años. O de los días más especiales de mi vida ocurren cuando nos sentábamos a comer en el restaurante de tu predilección. En nuestro restaurante. Y pedimos unos mezcales y nos pasamos la tarde platicando. Son días para mí que se han vuelto imprescindibles, querida Mónica. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado, con los gordos que nos caíamos en la universidad, que llegaríamos a esta relación que luego ¿cómo fue? Nos reencontramos en los pasillos de ADN 40, ¿te acuerdas? Sí. Estuvimos juntos, me parece que un semestre o dos. Sí. En el claustro de Sor Juana, estudiando la carrera de Ciencias Humanas. Pues no coincidimos, nunca se dio la oportunidad de... Que yo no sé por qué, porque sí te tengo que confesar algo. Cuando yo te vi llegar la primera, yo les voy a decir que Héctor de Mauleón, para empezar tenías un look como de norteño. O sea, andabas como con bota vaquera y andabas era un chavo muy delgado, alto. Y me acuerdo que cuando entraste a la clase la primera vez, creo que ya estábamos todos sentados en el primer día de clase o el segundo. Sí, es que llegué tarde. Sí, para variar, exacto, para variar. Y yo venía saliendo del Liceo Franco Mexicano, de la prepa, era el primer semestre de la universidad, y estaba con dos amigas mías, una de ellas que sigue siendo amiga tuya, Mónica González. Y me acuerdo que entraste y nosotros fue así como de, buenas tardes, y ese de Sonora, ¿de dónde es? ¿Qué cosa? No, bueno, pues nunca se dio la oportunidad de platicar o de llevarnos bien en una escuela que era una experiencia central para cualquiera. Nosotros nos íbamos de pinta, y la pinta era las cantinas del centro, las vecindades del centro, las librerías de viejo, los cafés. Era una experiencia muy impresionante. Sí. Era un privilegio poder ser estudiante en el claustro. Además, qué lugar, ¿no? Sí, con la carga, ¿no? Con la carga energética que ese lugar tiene. Y tengo la impresión, siempre tuve la impresión que además era una época en tu vida en la que estaban pasando muchas cosas. O sea, eras un chavo muy inquieto, porque además tú llegaste a la universidad más tarde que de esa generación. Eras unos pocos años mayor. Yo venía de historia, de estudiar historia. Había estado 5 semestres estudiando la carrera de historia en la UNAM. Sí. Me desencanté y fui a buscar algún camino al claustro de Sor Juana. Y muy pronto, llegando ahí, tú recordarás esos años, eran unos años muy emocionantes porque había pasado el terremoto del 85, se comenzaba a hacer visible el derrumbe del partido hegemónico, y había unos aires de cambio que eran muy, muy emocionantes. La posibilidad de acudir a esas marchas de la corriente democrática, que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y tú fuiste? ¿Tú llegaste a ir a esas íbamos marchas? A todas. Yo también iba, digo, aunque la gente no lo crea, yo también iba a esas marchas. No nos perdíamos una, y como parte de esa emoción, supe que había una plaza de reportero en una revista. En contenido. En contenido. Y yo pensé, bueno, pues es una ocasión para poder colaborar de alguna manera con este
con este cambio que se estaba dando. Entonces comencé a alternar las clases con la vida en la redacción, y la vida en la redacción era lo más apasionante que me había pasado en la vida hasta ese momento. La vida en la redacción es muy intensa, acaba en las madrugadas, hay una cafetera donde todos se juntan a intercambiar las impresiones del día, y es como una escuela, ¿no? Entre los reporteros más grandes o mayores, las reporteras mayores, y la posibilidad de aprender. Y luego el lujo o la emoción que era ver tu nombre en la portada de la revista. Claro. Que se vuelve completamente adictivo y es una marca indeleble que ya no se te quita del alma, ¿no? La tinta de las prensas te mancha las manos y ya se te quedan para siempre, ¿no? Claro, y desde siempre quisiste escribir, desde siempre, o sea, no fue algo que te hayas encontrado de casualidad tanto, tu amor por la historia como por el periodismo propiamente, porque tú eras además un chavo rudo, o sea, tú creciste en un barrio rudito. Sí, era un barrio donde ir a la tienda era peligroso, ir a comprar o a la papelería podía ser peligroso. Es el barrio el rumbo de San Cosme. Yo crecí en la calle de Amado Nervo, muy cerca de la calzada México-Tacuba. Y la calzada México-Tacuba dividía Santa María, San Rafael, Santo Tomás de Santa Julia, que era pues el barrio rudo y bravo. Simplemente con cruzar la calle ya estabas en territorio comanche. Entonces, ¿Eras peleonero? No, pero era un ambiente muy violento. Yo pensaba que era algo que se reducía al lugar donde yo vivía, pero pasando los años me fui dando cuenta que era un mal de México. Lo que hoy estamos viendo es una ola que fue creciendo, pero pues que ahí estaba. ¿Y cómo era tu cotidianidad familiar? ¿Tu papá, tu mamá? Yo era tus hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Una hermana menor, ¿cierto? Sí. Yo era un niño solitario. Mis padres se Hasta separaron. el día de hoy, ¿no? Eres como un niño solitario. Bueno, no Sí. un niño precisamente, pero sigo siendo muy solitario. Sí. Mis papás se separaron y yo tuve la fortuna de que en la casa había un librero con novelas y con libros de muy diversas cosas que eran de mi abuelo. Entonces, esa biblioteca me abrió las puertas muy joven. Yo no quise ser policía, ni bombero, ni médico. Siempre supe desde muy joven que lo que yo quería hacer era lo que estaba en esos libros. Desde los 8 o 9 años supe lo que quería hacer. Y esos libros me abrieron las puertas. Mi mamá se iba a trabajar y nos quedamos solos todo el día. ¿En qué trabajaba tu mamá? Es maestra. Bueno, ya jubilada. Sí. Maestra de primaria, secundaria, de primaria. Sí. O sea, eras el clásico hijo de la maestra, qué miedo. Pues no en la misma escuela, pero... Ah, qué bueno, porque entonces sí. Pero pues sí tenías ahí una vigilancia en el salón y otra vigilancia. ¿Y se sentaba contigo a hacer la tarea y todo eso? Pues no tanto, No tanto. ¿Quién te marcó más de tus papás en tu infancia? ¿Tu mamá o tu papá? No, nosotros crecimos con mi mamá. O sea, ¿a tu papá ya no lo volviste a ver? Esporádicamente. Esporádicamente. Pero el hecho de descubrir la biblioteca me permitía pues, salirme de esos muros en los que estaba yo enclaustrado se me fue haciendo algo que hacía que los mejores días o las mejores horas o los mejores momentos pasaran en un rincón rodeado de libros. Establecí una relación con los muertos, autores muertos, que me hablaban y me decían cosas que en ese momento me curaban o me alegraban, etcétera. Entonces, muy pronto, bueno, me leí todo Salgari, me leí todo Verne, las novelas de Dumas, desde luego, y luego comencé a leer otras cosas, Edgar Allan Poe, Shakespeare, El Quijote fue brutal. Y mi abuelo tenía una biblioteca pequeña, pero como que la había seleccionado bien a lo largo de la vida. Una biblioteca rara. Entonces, me fui aficionando a la lectura y luego pasó el hecho que me marcó y cambió mi vida, que fue que comenzaron a hacer el metro en la calzada México-Tacuba, y cuando comenzaron a abrir el metro, toda una ciudad que estaba enterrada y sepultada despertó. Entonces, las conversaciones en la mesa encontraron unas armaduras de unos conquistadores y encontraron una barra de oro
y encontraron un ídolo, etcétera. Y entonces, pues todo, a lo largo de toda la calzada México-Tacuba, que era donde había pasado la Noche Triste, la huida de la Noche Triste, al hacer el metro fueron despertando esos vestigios que llevaban ¿Y era más de porque 4 lo siglos. leías todo el tiempo o No, porque no. tú circulabas por ahí y vivíamos veías a una cuadra y entonces ahí veías era todo lo la que conversación estaba de la pasando? colonia y de la familia. Ah. Y a partir de ese momento, pues yo ya no pude ver la ciudad de otro modo. Siempre donde me paraba, sabía que abajo podía estar algo enterrado y me parecía que desenterrarlo o investigarlo era fascinante. Y siendo tu madre se volvió a casar. No. Entonces se tú dedicó eras a como tener tú. novios. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo vivías eso? No, pues hubo 2 tipos que eran increíbles, ¿no? Yo creo que cuando se separaron me dolió más a mí la separación que a ella. ¿Querías irte con alguno de ellos? No, Pues sí, la verdad es que tuvo ¿De verdad? mucha suerte, sí, 2 personas que fueron centrales también en mi vida. ¿Para ti? Sí, ¿Por sí. qué? Pues eran muy buenas gentes, uno era súper alegre, cada que entraba era risas y alegría y todo eso. Y el otro era, le gustaba el deporte y le gustaba ir al cine y al teatro. Conocí el Teatro Blanquita muy joven porque a este cuate le gustaba ir a ver allá a María Victoria, no sé qué tantas cosas. Entonces eran una combinación de atmósferas. Y de ahí nació todo. Ah, porque vaya que tú también tienes una por la farándula y eso, sí. No, pero más que por la farándula, ¿te gustan mucho las mujeres como de los 40, como de los... Bueno, Audrey Hepburn, que siempre es la novia de todos los historiadores, ¿no? Sí. ¿Te encanta? Es muy interesante ver cómo se va dando la formación de cada persona. En mis tiempos pasaban en la tele al volver de la escuela, a la hora de la comida siempre había una película mexicana. Ah, yo también veía las de en blanco y negro, del Canal 4. De lunes a viernes, entonces cambiaban. Un día eran de puros cómicos, sí. Otro día era de rancheras, otro de luchadores, otra de jóvenes, Ay, acabo de encontrar a Lorena Velázquez. Siempre la veo y siento que estoy viendo la vampira, ¿no? El santo contra las mujeres vampiro. Sí. Que ella era una las de hermanas ellas. estas eran, bueno, la hermana, la otra, Lorena. No, Tere. Tere Velázquez era una mujer bellísima. Sí, bellísima. Y bueno, y el cine te daba también una formación, una educación sentimental basada en el melodrama. Entonces, pues uno sufría lo que estaba pasando en el cine. Luego quería hablar como Arturo de Córdoba. ¿no? Qué enamorada estuve hay muchos años yo también de Arturo de Córdoba, bien chiquita. Y de Abel Salazar. ¡Ah, sí, qué guapo! Y una tercera cosa es que como mi papá no estaba, yo fui educado, digamos, por un viejo, que era mi abuelo. Me tomó como su hijo. Y mi abuelo, aparte del gusto por la lectura y por la música y por el cine, estaba enfermo de nostalgia. Por su juventud. ¿No? Pues yo creo que no estoy enfermo de nostalgia, pero la nostalgia me parece una cosa muy saludable. Exacto. Tú eres yo siempre digo que eres un adicto a la nostalgia. Y a él le encantaba recorrer el centro buscando los lugares en los que había transcurrido su juventud o su vida. Y yo lo acompañaba y era muy interesante hacer 2 recorridos por la ciudad. Uno era por las calles por las que íbamos caminando y otro era por lo que ya no estaba. Entonces él decía, aquí hubo un cine, aquí pasó tal cosa, aquí había un café donde mataron a no sé quién. Iba como haciendo un recorrido de una ciudad invisible, una ciudad O sea, viene oculta. siendo como el antecedente del foco, ¿te fijas? Es que eso era, sí. Y luego, por una casualidad, muy joven, muy niño, 11 años, algo así, acompañé a mi madre a la hemeroteca. La hemeroteca estaba entonces en el Colegio de San Pedro y San Pablo, en pleno centro, atrás del Palacio Nacional. Sí. Y ella iba a buscar algo, y entonces yo me di cuenta que uno podía pedir periódicos de cualquier año. Y entonces le dije, pues a ver, al encargado, ¿tendrá un periódico de 1910? Y me dijo, sí. Y me dio un ejemplar del Hijo del Aguizote. Entonces lo comencé a ver y comenzaron a correr las hojas y yo me sentí maravillado porque si tú ves el periódico de hoy, pues el periódico ya envejeció. Sí, claro. Si ves el de hace un año puede tener cierto interés. Sí. Si ves el de hace 10 años, ya como que te simbra. Pero si ves un periódico de hace 100 años y comienzas a ver
qué había en los teatros, qué había en el cine, cuáles eran los deportes, cuáles eran las noticias, la nota roja, etcétera. Es como una máquina para viajar en el tiempo. Sí. Comienzas a ver una sociedad moviéndose. Y eso también de niño me marcó, creó otra de las atmósferas que iban a ser mis predilectas. Muy cerca del claustro había una hemeroteca, en la biblioteca Lerdo. Y yo muchas veces, en lugar de meterme en las clases, me iba a pedir tomos al azar, de los 40, de los 20, etcétera. Y pues fue creando una especie se me fue creando una especie de atracción por el misterio del pasado. Pero de mis grandes experiencias contigo es ir a las tiendas de antigüedades y ver cómo te encanta todo lo que sea de la vida cotidiana de hace muchos años. Sí, eso es maravilloso porque las vidas se rompen y naufragan. Y de ese naufragio quedan algunos pedazos que van llegando a los tianguis de antigüedades o a las tiendas. Llega una lámpara que estuvo en una sala alumbrando las conversaciones de una familia. Estuvo un teléfono en el que alguien dijo algunas cosas que a lo mejor eran cruciales o importantes, unos novios o una mala noticia, etcétera, en otro mundo, en otro México. Y de todas esas vidas que se desintegran, van quedando esos pedacitos. Y cada pedacito tiene una historia y una carga. ¿Y en qué momento te distraes de solo la historia para contar la historia del horror? Que sí. Es los temas de seguridad, narcotráfico. Pues es que otra vez te lo impone el país, ¿no? ¿Qué te pasó? Algo pasó. Yo quería escribir. Yo quería hacer novelas, hacer libros, yo quería ser escritor. Después, una manera de vivir siendo escritor en un país donde se lee tan poco era haciendo periodismo, vivir de escribir, pero otras cosas. Y entonces me metí al periodismo. Me sentí como un poco devorado por eso y de repente el país empezó a cubrirse por esta nube negra que hoy nos envuelve. Comenzaron a llegar noticias de una palabrita que andaba por ahí, que hoy la usamos absolutamente para todo, la usamos como prefijo, como de todo, ¿no? Narcoarquitectura, narcoeconomía, narcoperiodista. ¿Ya viste que hoy hay narcoarqueología? Eso me acaba de dejar. Narcocorridos, narcoarqueología. Sí. Eso ya es la barbarie total, que un arqueólogo sea requerido para identificar restos de personas desaparecidas por el crimen organizado, pues ya te habla, no te están invitando a descubrir la tumba de Izcóatl o de Acamapixtli, o de un soberano mexica. Te están requiriendo para que le des rostro y nombre a unos huesos de alguien que desapareció y que apareció en una fosa. ¿Pero qué pasó? ¿A ti algo te pasó? Incluso has hablado superficialmente de un capítulo en tu vida donde entró la delincuencia a tu casa. Tengo entendido que incluso alguien perdió la vida en este evento. Sí. ¿Qué pasó, Héctor? Pues empiezas a ver eso y de repente... ¿Qué pasó exactamente? Eso. Empiezas a ver eso y de repente un día te tocan o entra por la puerta de la cocina el narcotráfico a tu vida, el crimen organizado a tu vida. Sí, bueno, yo tenía una figura muy luminosa de la infancia, un tío que trabajaba era Ministerio Público, entró a trabajar a la Procuraduría General de la República y pues un día desapareció. Y cuando lo buscamos, lo encontramos dentro de un tambo, tirado en una carretera. Y eso pues, partió la vida de mi familia, nos partió a todos. Y yo, dice una ópera, ¿no?, de Mozart, ¿para qué buscar el mal que te hará infeliz? Pues parece que es una necesidad humana entender qué pasó. Y comencé como a buscar qué podría haber pasado. Y tratando de darle respuesta a esa tragedia familiar, me empecé a meter esto fue hace muchos años, pasó en el 97, 98, me empecé a meter como en el mundo de las organizaciones criminales. Comencé a revisar los cárteles, a entrevistar policías, funcionarios que estaban dedicados a eso, etcétera. Y pues cuando pasó el tiempo, me di cuenta que
ya vivía rodeado de expedientes en una habitación que tenía y que ya me estaba volviendo, pues digamos, una especie de experto en la historia, en los movimientos del crimen organizado. Porque en el periódico, pues las notas son muy desorganizadas. Entonces aparece un nombre, desaparece y 5 años después lo vuelven a mencionar, etcétera. Pero si vas tejiendo esas cosas, vas encontrando el tapiz que ha cubierto la vida de México en su época más oscura, que es la que nos tocó vivir en estos 20 y tantos años. Desde que Caro Quintero mató a Enrique Camarena, el agente de la DEA, y la noticia llegó a la primera plana, esto era 1984, no nos ha abandonado. Antes las noticias de narcotráfico estaban en la nota roja, adentro, claro, las buscabas en la sección policíaca. Llegó a la primera plana y desde que llegó a la primera plana, esto ha ido penetrando, imbricándose en la vida cotidiana hasta que forma parte indisoluble ya de lo que le llaman el tejido social. Entonces, este mal se extendió pues como un cáncer y tiene zonas muertas del país, tiene zonas silenciadas donde no sabemos qué está ocurriendo porque ya mataron a los periodistas o se tuvieron que desplazar o amenazaron a los medios. ¿Supiste qué pasó con tu tío? Más o menos. ¿Qué pasó? No, pero de eso no quisiera hablar. ¿Cuándo llegó la primera amenaza en tu contra? Por parte de estas agrupaciones delincuenciales. Pues cuando la gente empezó a ver que yo escribía de esto, mucha gente se acercó para contarme historias o decirme, etcétera, ¿no? Una vez que llegué a la redacción, me encontré un sobre con unas fotos que habían tomado unos vecinos de un edificio en la colonia Condesa que la Unión Tepito usaba como bodega de droga para surtir los antros de la Roma y de la Condesa. Y en ese edificio pues, ya había tipos en la azotea armados, en la puerta sentados en sillas, todo el día permanentemente unos cuates vigilando con las bolsas estas que usan, las gorras, las motos, etcétera. Y entonces hice la historia, anduve preguntando, me di cuenta cómo habían despojado a los dueños del edificio, cómo se habían apoderado estos y cómo era el movimiento. Y bueno, lo publiqué y a partir de eso ellos perdieron ese edificio porque sí, claro, me acuerdo perfecto, encontraron los túneles, sí, unos claro, túneles, etcétera. Totalmente. Y pues yo creo que perdieron mucho apoyo institucional. Y se exhibió la colusión de las autoridades ahí, que eso es... Sí. No, pues es que no había otra explicación, pues no. ¿no? Y pues perdieron pues, un negocio, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, empezaron a llegar las primeras amenazas, pero siempre han sido por medio de redes o por correo, etcétera, ¿no? No son las amenazas que viven periodistas de la frontera. No, pero sin embargo sí te sujetó a un programa de protección. Sí, o sea, sobre todo en la anterior administración. Sí. Sí. Bueno, estuve en el mecanismo de protección de periodistas, estuve 3 meses. Se volvió insoportable eso. No puedo yo trabajar, hacer mi programa, andar reporteando. Cuidado. Vivir. Porque más, ¿qué te sentías más? ¿Cuidado o vigilado? Pues es que son las dos cosas, ¿no? Porque ellos tienen que reportar todo. Entonces, yo me di cuenta que ellos reportaban dónde estaba, quién estaba viendo, etcétera, como parte del mecanismo de seguridad, pero pues, por otro lado, si te lo quitas, te vulneras. ¿No tienes miedo? No. ¿Nunca has tenido miedo? Sí, a veces. Me buscó un jefe de policía, te conté, para decirme que habían interceptado una llamada. Ah, sí. De un narco que estaba en la cárcel y que decía que ya estaba harto de lo que estaba sacando y que me había mandado saludar, ¿no? Ahí pues sí te saca un poco de onda. Pero ¿Estás cuidado en este momento? No. Eso que pasó, esto que te estoy contando pasó hace como 4 o 5 años, como 4 años. Sí. Tal vez un poco más. Fueron 3 meses.
Sí. Y yo renuncié a la protección, y por fortuna no he tenido, pues, bueno, pasó lo del coche. En alguna ocasión dejaron debajo de la puerta de la casa. ¿Lo del coche te refieres cuando balacean a tu asistente, chofer, la persona que te acompaña? Que además es un militar retirado, ¿no? Un mayor retirado, sí. Un mayor retirado. Pero también tocaste o sea, que eso también es como de las partes más que te pusieron mucho el foco encima, sobre todo porque tocaste un intocable del mundo grupero, que es Joan Sebastián. Y ahí comenzaron a abrirse los expedientes encima de él sobre esta probabilidad de que esté involucrado o haya estado involucrado en el tema de trata de niñas, ¿no? Sí. Eran denuncias de personas que no se conocieron, que fueron, digamos, secuestradas en la adolescencia, en la secundaria, y llevadas a prostíbulos de Taxco, y ellas no se conocían, nunca se vieron. Estuvieron en lugares distintos, pero las denuncias que hicieron se juntaban en eso. Señalaban a este personaje en relación a una red criminal patrocinada o manejada por narcotraficantes del grupo de los Beltrán Leiva y del cártel de Sinaloa, ¿no? Eso también fue un problema, porque hubo un año en el que llevaba 3 juicios. Me estaba yo demandado por 3 cosas. Entonces, pues me la pasaba en los juzgados. Oye, ¿y cuántas veces has tenido la granada en las manos? Y en tu caso la granada en las manos es la hoja en blanco, pero con la información en la cabeza o en los expedientes que tienes a un lado, y has dicho, no me debo de meter, no me voy a meter. ¿Y no es eso un poco un gusto por la adrenalina? No, es que si tienes un material periodístico y es de interés... pero pone tu vida en riesgo. Pues no, espero que no. Pero si es un material de interés, pues lo tienes que dar a conocer. Ya cuando le pones enviar, sí te da un poco así como de, híjole, a ver qué pasa mañana. Pero yo sí creo firmemente que esto que está pasando, y te voy a decir por qué. Porque cuando yo investigaba la Revolución Mexicana en las hemerotecas, me daba mucha desesperación y frustración ver que estaba lleno de noticias sobre enfrentamientos en los campos de batalla y sobre lo que decía Obregón y lo que decían los generales, etcétera. Pero era tan reducida las crónicas sobre cómo le afectó la vida cotidiana la revolución a las personas, cuando llegaban a esos pueblos donde la única ley ya eran los de los revolucionarios y se iban una semana después dejando fusilados, mujeres violadas, etcétera. Y se asomaba todo eso en los periódicos, pero no había una crónica, un registro. Y entonces yo pensé, cuando alguien en 100 años quiera ver cómo fue esto del crimen organizado en México y del horror que fue, debería tener una crónica negra que informara lo más posible, pues, qué fue lo que nos pasó. Entonces comencé hace 7 años a escribir una columna centrada en las cosas que iban ocurriendo, ¿no? Que se convirtió en una de las más leídas del país, en el Universal. Es una colección de horrores, ¿no? A veces es muy deprimente escribirla, a veces perturba, no puedes dormir por lo que viste o lo que oíste o lo que te contaron, y pensar que eso está pasando aquí, saliendo a la calle, ¿no? Te afecta, ¿No hay un momento en el maneras. Que sales de tu casa o te vas a un viaje o te vas y no estás como volteando a ver, pues, no? Al final te están observando, lo sabes, lo sabemos todos. Puede ser, pero pues es que tampoco... Y además uno se busca como mecanismos de defensa. Yo, por ejemplo, tengo que leer literatura 1 hora al día. Trato de hacer ejercicio, trato de... ¿Te gusta mucho nadar, verdad? Me gusta mucho, sí. Me gusta mucho nadar. Trato de balancear un poco el horror que va a ser la mitad del día con otras cosas. Porque sí puede ser bastante desgastante y perturbador vivir de escribir de esto, sí. ¿no? Oye, te convertiste en papá muy joven.
¿Cómo lo viviste? Pues es una de las cosas más maravillosas que te pueden pasar en la vida es eso. Yo tuve mucha suerte porque los primeros 6 meses de la vida de mi hija, no salí, no puse un pie en la calle. ¿Por? Pues porque no tenía por qué, entonces nada más me dediqué a disfrutar 6 meses. Que estuviera, tenía dinero para 6 meses y entonces pues, me dediqué 6 meses a ser papá y a descubrir el milagro de un ser humano que empieza... O sea, júramelo, detuviste tu vida... Todo completamente, 6 meses. Para dedicarte a atender a tu... ¿Y qué hacía la mamá de tu hija? También ahí estaba. Sí. Digo, porque también el espacio para las mamás y ahora sí que aguantar al marido o al novio o lo que fuera, No, la situación que fuera, 24 horas del día no está fácil. Fue padrísimo. Ya después Sí. ya tuve que trabajar porque me acabé los ahorros que me permitieron hacer eso. Pero pues ha sido uno de los momentos más bellos de mi vida. Y desde entonces, fíjate que yo no había parado hasta que llegó lo de la pandemia. Cuando llegó la pandemia... O sea, a partir de que regresaste a trabajar... No, ya nunca. Nunca más volviste a parar, jamás. pero espérame, no te me brinques. ¿Cómo es tu relación con tu hija? Pues las hijos crecen. Ella vive en otra ciudad. Sí. Y eso es... Te da tranquilidad de alguna manera. Sí, pero de todas maneras es algo que rompe, ¿no? Sí. Es algo que rompe. Ella vive ya desde hace muchos años en otra ciudad y entonces es una relación de redes, ¿no? La mayor parte del año. Pero lo que te quería decir es que ese momento de vivir la vida, simplemente dejar que la vida pase, no se me había vuelto a dar hasta que pasó lo de la pandemia, porque el confinamiento, después de todos los años de trabajar y de andar en la locura de esto y de lo otro, me dio un respiro en el cual me empecé a dar cuenta que tenía libros que había comprado en la FIL de Guadalajara de hace 5 años y que todavía estaban con el celofán. En su envoltura. Y entonces empezar a conocer tu casa, ¿no? Empecé a conocer el librero y dije, ay, esto tiene aquí. Y volví a agarrar los libros, me volví a quedar sentado todo el día leyendo, como que volví a recuperar algo que a pesar de que era muy duro lo que estaba pasando con la pandemia y cómo estaba golpeando a amigos cercanos, a familiares, gente y conocidos. a ti, ¿no te afectó a ti el miedo a la enfermedad, al bicho maldito del que hablamos, del que hemos hablado tanto? No, pues era brutal lo que pasó y cómo pasó. Sí. En mi familia hubo bastantes bajas. Y, ¿Ah, sí? Sí. Colegas también que se fueron. Y en la calle, pues, o la gente que formaba parte de mi cotidianidad, de repente un día ya no estaba, ¿no? El lugar donde me iba a cortar el pelo desde hace 20 años, cerrado, con unas flores, y pregunté, y eran 4, y los 4 se murieron, o sea, fue muy duro. Creo que todavía no tenemos conciencia de lo que nos pasó. Pero regresando un poco al tema me quedé con el tema de tu hija, porque pienso, ¿cómo será ser? Siempre a las mujeres nos marcan mucho nuestros padres o nuestra relación con nuestros padres. Y va a ser un impacto importante para nuestra relación con nuestros hombres de la vida. Me pregunto cómo será ser hija de Héctor de Mauleón. No, qué cosa. Pues quién sabe. Habría que preguntárselo a ella, pero no ¿tú cómo sé. te ves como papá de tu hija y de tu hijo? Porque tienes también a otro joven que para ti es tu hijo. Sí. ¿No? A este joven, ya es un joven. Sí, yo sé. Pero que es un amor en tu vida muy grande. Pues sí, porque cuando él llega a mi vida... hijo de una pareja tuya, ¿no? Un año y medio, no, de su hermana. Él es mi sobrino político. Okay. Pero llega de 1 año y medio, yo ya pues, estaba como desconectado de todo de todo intento o todo deseo de voy a tener un hijo. No formaba parte de ni de mi horizonte.
de vida. Y de repente aparece un niño en la casa de 1 año y medio y se empieza a volver como el centro de todo, por una magia, ¿no? que hace que vuelvas a ver todo como lo están viendo ellos, ¿no? Ellos empiezan a ver el mundo por primera vez y entonces viene esa extrañeza, pues tú ya estás con el alma endurecida, y te empieza a despertar una segunda vida, una segunda posibilidad de ver todo. Y pues yo lo quise de inmediato y él me quiso de inmediato y entonces pues ya quedamos como unidos desde entonces. Ahora tiene ya 17 años, pero han sido 17 años en los que no me esperaba yo hacer el papel otra vez de ir a las juntas de la escuela. Sí, eres de ir a las juntas de la escuela. ¿En serio? No te imagino. Sí. No, sí, claro. No formaba parte, te digo, de mi horizonte y de repente ya me descubría yo en los festivales, llorando. Sí. Sí, así es. ¿Lo ves muy seguido? Sí. Él también se fue a otra ciudad, su mamá se fue a otra ciudad. Estuvieron 5 años yendo y viniendo, o sea, algún fin de semana, casi 5 años, pero ya están de vuelta, entonces. Yo me acuerdo muy bien que alguna vez me dijiste algo que me dejó muy marcada, porque además es verdad, en cierto tipo de personalidades, nunca me hubiera imaginado que en la tuya, pero me acuerdo que me dijiste lo peligroso de enamorarse es, en tu caso, me dijiste, para mí lo peligroso de enamorarme es que... Con indiscreciones. No son indiscreciones, es muy bonito lo que voy a decir. Para mí lo peligroso de enamorarme es que no quiero pensar en nada más que en que estoy enamorado. ¿Dije eso? Dijiste eso. No me hagas caso, seguramente lo acababa de leer en algún libro y lo cité. No, es muy bonito también, es muy bonito. Las mujeres en tu vida. Como decía José Vasconcelos, las mujeres en mi vida solamente han traído infortunios. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Tú siempre has dicho que eres muy afortunado. Sí, muy afortunado. He tenido mucha suerte. ¿Y muchas mujeres? Pues no muchas, pero yo creo que he conocido a las indicadas. ¿Sí? Sí. ¿Saldo blanco? Saldo blanco, más o menos. Pero no, sí, he tenido muchísima suerte. He conocido personas maravillosas que he querido mucho. Sí. ¿Qué tan importante es la presencia de una mujer en tu vida para generarte inspiración a hacer cosas? No voy a caer en el lugar común de la musa y estas tonterías. Digo, no son tonterías, pero me refiero a estas cosas que no, sino ¿qué tan importante es la presencia de una mujer en tu vida? Pues es central, ¿no? Sí, claro, es central. No puedo imaginar pues cómo es la vida de una anacoreta o algo así, ¿no? O sea, las cosas más importantes que le pasan a una persona siempre tienen que ver con la persona que está contigo, ¿no? Siempre te completa, siempre te da un rumbo, te da un sentido, ¿no? Tú has dicho, no recuerdo exactamente la frase, pero que hay que tener mucho cuidado con el periodismo militante. Y es algo de lo que te han acusado, ¿no? De tener un periodismo militante. No, porque yo no hago activismo. Ni hago... Pero eres bastante crítico. Nunca había sido más crítico que en esta ocasión. Pero el crítico, eso no es ser militante, eso es ser crítico. Esa es la función del periodismo. La militancia es la muerte del periodismo. Sí, eso es. No, la militancia es estos moneros que se ponen al servicio de una persona y que todo el periodismo, todo lo que hacen está en función de ensalzar o enaltecer a una persona. Tú puedes recorrer, yo tengo 33 años como periodista, puedes recorrer todo lo que he publicado y no vas a encontrar una defensa ni de un partido político, ni de un político, porque eso no. Hay gente que ha hecho su carrera de eso. Claro, claro. De la defensa, ¿no? Etcétera. Pero yo no creo que mi periodismo sea militante, creo que es crítico y es crítico porque coincidieron bastantes cosas. Es decir, la columna tiene 7 años
pues esta manera de ejercer la crítica yo no la podía hacer antes de 7 años, precisamente porque no tenía ese espacio, ¿no? Tampoco estaba en las redes. Entonces, se van juntando cosas que te van dando una visibilidad que de otro modo no tendrías. Pero yo fui subdirector de Nexos 11 años. Ahorita vamos para ese capítulo. Durante esos 11 años, en Nexos, la primera medición real del impacto de la violencia, de lo que estaba pasando en México, la dio a conocer Nexos a través de cosas que hacía gente del Colmex, académicos del Colmex, como Fernando Escalante, como hacía Eduardo Guerrero, Catalina Pérez Correa, etcétera. La primera visión de lo que estaba pasando desde un punto de vista académico y de lo que estaba dejando la guerra como saldo de horror y de equivocación. Eso te lo puedo decir, y está publicado, se empezó a formular en Nexos. Entonces, era una manera de hacer una crítica que no tenía contento a Felipe Calderón, ni a su círculo. Lo veían con muchísima molestia. Nada más que pues era el hecho de llegar a las redes, el hecho de comenzar a hacer la columna en el Universal, le dio una visibilidad a algo que ya habíamos estado haciendo, ¿no? Pero ¿alguna vez has vuelto a decir, me quiero bajar? Yo tengo como la tentación de que en algún momento dado voy a volver a repetir eso. No sé si en el mar, pero voy a volver a repetir una pausa y salirse de esto. Es verdaderamente desgastante un sexenio como este. Es que eso es lo que te decía. Creo que para ti tóxico, particularmente ha sido extenuante, ¿no? Pues sí. Tu relación con los internautas en las redes sociales es muy intensa, Héctor. Sí. Bueno, así son las redes sociales. Y eres un bully, ¿eh? No, ¿por Eres qué? medio un bully. No, ¿cómo crees? De los mismos que te bulean a ti. Es que es además muy divertido leerte en Twitter. No, hombre, se ha vuelto muy tóxico. Yo me acuerdo que pues Twitter era un espacio de conversación entre gente que no se conocía y que podía tener afinidades y compartirse cosas. Y de repente todo se fue crispando hasta caer en el insulto, la agresión, etcétera, que es algo que va a quedar también como un signo de estos tiempos. Persecución a periodistas, persecución a quien piensa distinto, satanización, cancelación, etcétera. Las granjas de bots, que es una cosa de terror, ¿no? De una sociedad muy, muy, muy polarizada. En el siglo XIX la sociedad mexicana se dividió y hermano contra hermano se comenzaron a matar. Y ese odio duró casi un siglo. Ese envenenamiento duró casi un siglo, se azuzó y no paró hasta que llegó la dictadura de Díaz y aplacó todo, ¿no? A sangre y fuego también. Pero por eso es muy peligroso volver a despertar esos enconos, volver a fracturar a la sociedad de esa manera. Esta clasificación artificial y falsa de conservadores y liberales es absurdo. Los conservadores del siglo XIX no tienen nada que ver con lo que llaman conservadores hoy, y estos que se dicen liberales muchísimo menos tienen que ver con los liberales de ese tiempo. Son puras fantasías inventadas para fomentar un discurso político. Pero el daño que ha hecho esta división es terrible, porque va a dejar a México, va a tomar muchísimo tiempo volver a sellar esta fractura, ¿no? Digo, no ha servido de nada. Esto va a pasar como uno de los sexenios más oscurantistas de muchísimo tiempo. No recuerdo haber vivido un sexenio así. Aún en los peores años del PRI, estaba la UNAM, estaba el Colegio de México, estaban las publicaciones, estaba la exigencia de escuchar a los creadores y a los artistas que hacían presión inmensa contra el gobierno. Ahora llegó este momento en el cual
es un desprecio absoluto por todos. Todavía hace una lista diciendo, nada más 10 nos apoyan y son estos, y da la lista de las 10 personas, de los 10 intelectuales que lo apoyan, y es una lista para ponerse a llorar. Bueno, también está la lista negra donde has estado incluido en la mañanera. ¿Qué se siente salir en la mañanera? Pues es divertido porque... Porque los siguientes 3 días son muy movidos. Sin duda. Te la pasas, te apedrean en las redes, te dicen hasta de lo que te vas a morir, etcétera, y luego ya se pasa. Y luego vienen las llamadas de los jefes, ¿no? A ver, Héctor, ¿cómo vamos a hacer control de daños en esta situación? No, fíjate que no he tenido eso. Cuéntame, ¿nunca te han dicho, por ejemplo, en el Universal, me quiero imaginar, porque es la columna más dura, el foco es un espacio totalmente diferente, pero en el Universal, donde dices nombres, apellidos, haces los señalamientos directos y te metes muy duro contra... No, jamás. ¿No te han dicho, oye, como que bájale 6 rayitas, aunque sea para tu seguridad? No me han corregido una línea. Ha sido una libertad total. Eso sí, desde luego hay presiones, pero son presiones que pues, ellos son los que las están hasta este momento conteniendo, negociando, resolviendo, etcétera. Pero la persecución que yo veo alrededor no se había visto. Ni siquiera, te digo, en los momentos más duros, pues yo creo que, me imagino que así habrá sido en tiempos de Díaz Ordaz y que habrá sido así en tiempos de Luis Echeverría, cuando el golpe a Excelsior y todo esto. Pero desde que yo estoy en los medios, no había visto algo así como esto. El encono, el linchamiento, esa manera de denigrar, esa manera de mentir, echándole supuestos, ¿no? Diciendo, sé que a Azucena Oresti la quieren contratar para golpearnos, sin ninguna prueba, sin ningún argumento, y un presidente que tiene tal ascendiente sobre sus bases, ¿no? Lo que hace es echarte en contra a gente que efectivamente cree lo que está diciendo. A mí me acusan de ser un chayotero porque los critico. Yo creo que si ellos tuvieran una sola prueba, un solo indicio de que alguien me ha dado a mí dinero a lo largo de mi carrera, ya lo hubieran sacado, porque a eso se dedican. Pero no lo han sacado porque no lo van a encontrar, porque no existe, ni ha ocurrido, ni va a ocurrir. Yo vivo de mi máquina de escribir, vivo de lo que yo creo, trato de conducirme con la mayor ética periodística posible, trato de conducirme con integridad. Yo sí creo en lo que estoy haciendo, y es muy fácil llegar a señalar y acusar como una manera de quitarte legitimidad, de desprestigiarte porque los estás criticando. Entonces, no solamente no aceptan los errores que cometen, no los aceptan, quieren destruir al que se los señala. Y eso me parece absolutamente siniestro y perverso. Te digo, yo no creo que ni en tiempos de Fox, de Cedillo, de Calderón, de Peña Nieto, no lo hubieran permitido quienes hoy guardan silencio frente a esto. Los primeros que gritaban, los primeros que se oponían, los primeros que estaban en contra, son los que han guardado un silencio vergonzante, vergonzoso, frente a lo que ha estado pasando. La desarticulación de los órganos autónomos, la destrucción de todo lo que haga un contrapeso y un equilibrio para que se imponga nada más la voluntad de una persona. Todo lo que ha luchado una generación, bueno, comenzamos esta conversación hablando de esas marchas cardenistas y esos aires democráticos que circularon por primera vez después de muchísimos años en México. Bueno, pues quienes construyeron todo eso, toda esa generación empeñada en democratizar un poco México, aplaude y guarda silencio ante un gobierno así de autoritario, ante un gobierno marcado por el rencor, por la ignorancia, por el desprecio a los libros, al conocimiento. Me parece que es un momento como muy oscuro para México, ¿no? Le acabas de poner punto final a un libro. ¿Qué hay en ese libro nuevo? Son historias que simbraron a la ciudad desde los augurios que recibió Moctezuma de que el mundo azteca se iba a acabar, hasta la pandemia. Son 2 libros
en los que voy escogiendo como momentos cruciales en la historia de la ciudad. Epidemias, invasiones, grandes crímenes, grandes catástrofes, o hechos minúsculos que sin embargo tienen una trascendencia brutal. Por ejemplo, cómo llegó el primer libro a la Nueva España, y seguir la historia de ese primer libro que llegó en un naufragio de manos de un cura, abre cosas inesperadas y fascinantes, crónicas de algunos funerales que fueron los que digamos, sacudieron a la ciudad de una manera que no había ocurrido antes, como el funeral de Manuel Acuña, que se suicida a los 24 años, y que dicen que su cadáver se pone a llorar en lo que están en el velorio, y eso hace que toda la gente, aparte de que él había publicado un poema que hoy seguimos repitiendo, un poema hipnótico, el Nocturno a Rosario, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, etcétera. Es un poema muy pegajoso, y además por la manera en la que termina, porque él termina diciendo: mi lira de poeta, mi juventud, adiós, y a los 15 días se mata. Entonces llora el cadáver, y la Ciudad de México se vuelca en la Escuela de Medicina para ir a acompañarlo en el velorio, y luego sale el féretro rumbo al Panteón de Campo Florido, que ya no existe porque hoy está ahí encima, sobre esos muertos está la colonia Doctores, y sale toda la ciudad acompañando al poeta con la lira rota. Entonces, pues todavía es posible rastrear a través de periódicos, de memorias de muchos de los que lo conocieron, lo que pasó en esos días. Y bueno, pues así fui buscando como acontecimientos específicos que tuvieran algún impacto capaz de concentrar la atención de la ciudad. Y continúas con el Universal en tu columna que cada vez escribes más días a la semana. Yo creo que ya le falta a la semana ponerle días para que tú sigas escribiendo. A ver qué se acaba primero, si el sexenio o yo. Pero... Eso no va a pasar. Y con El Foco, por supuesto. Y con El Foco sí, que ya vamos para el año 14. ¿Ya 14 años? Sí. Sí, porque tú empezaste con Proyecto 40. Sí. Que fue donde tú y yo nos volvimos a encontrar. Un día me encontré a este joven que conocí y que me odiaba en la universidad, caminando por él, y me dijiste: tú seguramente no te acuerdas de mí. Y me acuerdo que te dije: me acuerdo perfectamente de ti. ¿Cómo olvidarte? Sí, Mi querido Héctor, querida gracias. No, gracias a ti. Gracias por esta. Siempre es apasionante platicar contigo de y de todos los temas. Esta es tu casa. Mil gracias, mi querida Mónica. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias.